Ahora que ya conoces el examen de admisión al Politécnico, te voy a explicar la parte de matemáticas. Y quiero que tomes en cuenta esto. La parte de matemáticas es una de las partes más complicadas del examen. No por algo representa el 40% de tu examen de admisión, o casi la mitad del examen. Así que si tienes dudas de lo que vino en mi parte de matemáticas, checa este video porque te voy a especificar todos los temas y los reactivos que venían en mi examen. Ok, toma en cuenta que esto tiene que ver con mi examen, no con el examen de otras personas. Porque año con año el Politécnico actualiza su guía y actualiza los temas. Pero generalmente no creas que los actualiza como que muy grandes, ¿no? O sea, si tienes que estudiar bastante. Me acuerdo que cuando quise estudiar para el examen del Politécnico me impresioné tanto que dije, wow, todo esto tengo que estudiar de matemáticas. Obviamente hay otras áreas, está la de producción escrita, la de comprensión lectora, comprensión de textos, biología, química, física. Pero la parte de mate, cuando me di cuenta dije, no lo puedo creer. Obviamente me gustan mucho las matemáticas, me considero bueno porque me gustan, ¿verdad? Pero sí tienes que estudiar bastante. Entonces te voy a explicar qué temas tienes que enfocarte, por lo menos en la versión de mi examen, porque me tocó la versión 19. Cuando platiqué con el aplicador me dijo que había un chorro de versiones, no sé cuántas, pero por lo menos sí veo que son más de 19, porque pues por algo me tocó ese número. Y los temas pues van a variar. Obviamente no creo que te pongan todos los temas que vienen en la guía, pero por eso tienes que estar preparado o preparada. Así que estudia todos los temas que vienen en la guía. Si quieres saber cómo resolvimos la guía, por cierto, del Politécnico, ahí en la descripción te dejo la lista de producción para que veas todos los videos de la guía resuelta del Politécnico. Así que vamos a comenzar con la parte de matemáticas, así que saca una hoja y papel porque esto es muy importante. Ok, fíjate bien. Recuerda que el Politécnico tiene un examen de 120 preguntas, independientemente de la versión que te vaya a tocar. Dura 3 horas. Ya te había comentado otro video acerca del examen, ahí lo puedes consultar en la descripción o en la lista de producción, que deberías contestar cada pregunta en 1 minuto y medio. Eso significa que el nivel de agilidad para poder responder cada pregunta del examen debe ser wow, o sea, un crack, así muy rápido, instantáneo. O sea, en cuanto lo lees ya está resolviendo. Así, a ese nivel es que llega. Y yo te voy a explicar la parte de matemáticas porque es la primera parte que te enfrentas en el examen. Por lo menos en mi versión así estaba. ¿Cómo se hace? Fíjate, aquí va la parte curiosa. La parte de matemáticas consta de 50 preguntas, de 120. Si haces la proporción y haces el cálculo, pues dice casi la mitad. No la mitad, pero casi la mitad del examen, pues puede definir si quedas o no quedas en una de las 60 carreras que hay, ¿no? Creo que hay un poquito más de 60 carreras, pero bueno. Yo también tengo videos hablando de las carreras más difíciles de quedar ahí, chécalos. Ok, 50 preguntas. ¿Qué temas vienen en la parte de matemáticas? Fíjate bien. En mi examen yo recuerdo, pues más o menos la estructura. Los primeros temas van enfocados a razonamiento matemático. De hecho, esa es la primera parte de matemáticas porque se divide en varios módulos, en 6 módulos para ser más exacto. Razonamiento matemático. ¿Qué significa razonamiento matemático? Razonamiento matemático es como la parte de la lógica. Por ejemplo, te ponen secuencias numéricas y tienes que descubrir cuál es la secuencia, el número faltante de la secuencia o quitar un número de la secuencia faltante. También te ponen secuencias geométricas. ¿Qué significa? Significa que te ponen figuritas que tienen ciertos patrones y te piden que encuentres la otra figurita que sigue con el mismo patrón. Que eso para muchas personas es complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás acostumbrado a usar números, pero cuando nos ponen figuritas, triangulitos, circulitos, cuadritos pues, y rayitas, pues ya nos truena, ¿no? Lo digo porque pues, ya he visto, ¿no? Yo he visto gente que se paniquea, por eso se pone loco, ¿no? Le da miedo. Esa parte sí es compleja. Entonces ahí te recomiendo que te enfoques muchísimo, que le estudies bastante esa área, sobre todo las figuras, porque sí se ponen buenos los reactivos de esa parte, así que chécalo muy bien. Luego también te ponen problemas que tienen que ver con la lógica aritmética y algebraica. Por ejemplo, te ponen reglas de 3, te ponen reglas de 3 compuestas en algunos casos. También te ponen algunos problemas que tengan que involucrar porcentajes. También problemas que tengan que ver con el diseño de series, o sea, sucesiones numéricas por medio de fórmulas, que esa lamentada n que has visto a lo mejor en alguna de tus clases, pues esa espantosa n la vas a encontrar ahí en esa parte del examen. Luego viene la parte de álgebra. Fíjate, en álgebra yo me di cuenta que está muy cargadísimo. Y no es por nada. El álgebra para mí es la mamá o el papá o el abuelo de todas las matemáticas, porque prácticamente las demás materias se tienen que basar en símbolos, en letras, en exponentes, en coeficientes, en números. Entonces todo ese panorama es muy importante que lo tengas bien grabado, porque casi todos los reactivos te piden puras variables. Que encuentre X, que Y, que X, Y, A, B, C. Te ponen un montón de letras. Neta, te lo juro. Te lo juro, como dice el meme, neta, te lo juro, sí, te lo juro, machín. O sea, neta, sí. Lo dije muchas veces, pero es que quiero que te quede muy claro. El álgebra es importante. Por favor, si vas a estudiar para el Politécnico, enfócate también mucho en el álgebra. El álgebra tienes que dominar al 100% porque todas las demás áreas de esta parte de matemáticas te van a influir. ¿Qué viene, mi nombre? Vienen desde simplificar términos semejantes, multiplicaciones de polinomios, factorización, productos notables, hacer divisiones, hacer sumar, restas de fracciones, algebraicas, obviamente, con letras, utilizar la ley de los exponentes, conversiones de exponente fraccionario a raíz o de raíz a exponente fraccionario. O sea, neta, se pone muy pesado. O sea, en
en esa parte se pone muy pesado. Y luego también te ponen problemas de aplicación, o te piden calcular perímetros, áreas, te piden calcular en algunos casos ciertas variables. Bueno, en fin, está cargadísimo, neta, está muy cargadísimo. Y también te vienen sistemas de ecuaciones lineales. No crees que también nada más puro guau de puras operaciones, también te ponen sistemas. Entonces también tienes que dominar sobre todo el de 2x2 porque también viene bastante de 2x2. Esa parte, wow, está pesada, está chida, pero está pesada. Ok, bueno, esa es la parte de álgebra. Ahora vamos a la tercera, que tiene que ver con la geometría y trigonometría. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como el nombre le indica, pues ya te di un antecedente, ¿no? Te vienen cuestiones de perímetros, áreas, de figuras geométricas, pero también te viene cuestiones de triángulos semejantes, cuestión de utilizar a lo mejor las leyes de coseno y seno, también involucrar las funciones trigonométricas en esos triángulos, porque te recuerda que también en los triángulos rectángulos, sobre todo como Pitágoras, por ejemplo, te permiten utilizar razones trigonométricas. Entonces es muy importante, al igual que unos que otras identidades pitagóricas, así que cuidado. Y hay otra cosa que te quiero comentar en la parte de matemáticas, que bueno, no te lo había dicho. No se permite calculadoras, no se permite formulario. Cuando yo hice la parte de matemáticas me impresionó mucho. Obviamente yo sí me preparé con casi un año de anticipación, te lo digo sinceramente. Y cuando leí la guía, pues no decía nada sobre calculadoras o formulario. Pero era evidente que si no te lo dices por algo, pues no la vas a utilizar. Y yo, como estoy acostumbrado a nunca utilizar eso más que por consulta, pues obviamente pues me adecuo a estudiar para no depender de esas cosas. Así que por favor, no estudies con calculadora, no estudies con formulario. Bueno, con formulario sí, porque yo sé que vas a estar practicando y ya cuando tengas muchos meses o días de práctica, ya vas a llegar a un punto que todo te lo vas a memorizar. Pero por favor, no lo hagas como un hábito de que lo vas a usar siempre. ¿Por qué? Porque en el examen no va a aparecer. Y lo peor es que luego te vas a meter en líos porque dices, ¿y cómo se hace este problema? Y la fórmula, sé cómo se hace, pero no tengo la fórmula. La clásica, ¿no? Sé cómo se hace, pero no tengo la fórmula. Así que no seas de esas personas, porque si no te van a dar un balazo, pero duro. Así que ya lo sabes. Entonces, geometría y trigonometría también involucra mucho la parte de ecuaciones logarítmicas, como que no sé por qué lo mezclaron en esa área, inclusive en la guía y lo puedes encontrar, pero involucran todo lo que tiene con logaritmos. O sea, resolver logaritmos utilizando las tres leyes, que la ley de la suma, la ley de la resta, la ley del exponente. Ya sabes que pues hacen ciertas como que conversiones, ¿no? Esa parte es muy importante porque te piden esa parte. Y obviamente también te piden reducir ciertos elementos de una expresión logarítmica. Entonces ahí también revisa eso, ¿no? Súper importante. Y bueno, ahora vamos con la parte de geometría analítica. Aquí va enfocado más que nada con las figuras geométricas en planos cartesianos. Sí, no crees que te vas a salvar de la parte de Descartes, de René Descartes. No, va a aparecer un plano bidimensional X y Y con todo y los 4 cuadrantes y vas a tener que enfrentarte a muchos reactivos. Por ejemplo, distancia entre dos puntos, cuestión de punto medio, pero también vienen muchas líneas rectas. Viene demasiado cargado con líneas rectas. Sobre todo identificar pues una función lineal en acuerdo a la gráfica, también encontrar pendientes de acuerdo a ciertos puntos, consultar también comparar pendientes de varias rectas. Me acuerdo que un reactivo de los que venían decía que dos rectas eran, y te ponía como que una palabrita como para rellenar el concepto, son coincidentes, ¿verdad? Entre sí, o sea que son una está arriba de la otra, o sea parece que es una sola recta porque sus soluciones eran infinitas. ¿A qué se refiere? Pues que prácticamente para que dos rectas tengan soluciones infinitas es que estén encimadas, o sea que sea la misma recta, pues me explico. Entonces eso se refiere. Y vienen con otros conceptos así medio como que te queso. Pero ahí. Y si no lo estudias todo, porque si no estudias todos los diferentes tipos, porque recuerda que las rectas tienen diferentes tipos de ecuaciones, o sea, diferentes formas de poder tú encontrar una ecuación. Y luego súmale eso de que tengas que hacer conversiones. La forma general, la forma ordinaria, la forma simétrica, y pues se pone pesado ese aspecto, ¿no? Y luego te voy a combinarlo con las pendientes y que si es perpendicular, y que si es paralelo, y luego que las intersecciones, bueno, es un rollo. Entonces ahí checa eso también. Y también viene una parte de las cónicas, que obviamente viene también bastante. En mi caso, en mi examen venía mucho sobre circunferencias y parábolas, pero eso no significa que en tu examen no vaya a venir hipérbolas o elipses, porque también son parte de la misma guía del Politécnico. En mi parte, pues venía de círculos, pues algo bien sencillo, ¿no? Dime la ecuación ordinaria del círculo. Estaba sencilla, ¿no? La h y k y la r cuadrada. Y había otras donde te pedían el vértice de una parábola cuando te daban la forma ordinaria de la parábola. Pero también hay otros reactivos que te piden convertir, ¿no? De la forma ordinaria a la forma general, que es donde desarrollas todos los binomios al cuadrado. Y también detectar por medio de la forma general una parábola dibujada, que es otra, está pesado porque tienes que involucrar tanto el vértice de la parábola como otros parámetros que también pues tienen que ver con la misma cosa, ¿no? Entonces ahí estudia muy bien esos temas. No te confíes, por favor, porque en serio, el Politécnico no por algo
sus carreras son más demandadas de ingeniería. Obviamente también las demás, pero tiene muy alto impacto en matemáticas. Así que no importa qué carreras aplicar, lo que importa es que por favor le eches ganas, ¿va? Muy bien, ahora vamos con la quinta parte. Híjolas, en esta parte quedé más impactado que todas las demás. ¿Por qué? Porque es el área de cálculo diferencial integral. Neta, te preguntan de cálculo. Yo cuando estaba en la preparatoria, me acuerdo hace mis años, pues me dieron estas materias, pero como que muy por encimita y como que no crees que me ayudaron mucho. No sé si sea tu caso cuando estás estudiando ahorita la preparatoria o cuando la estudiaste. Pues aunque no lo creas, el temario de cálculo diferencial integral está muy cargado en el Politécnico Nacional. Está súper cargadísimo. Son temas que inclusive me atrevo a decir, yo los aprendí en la universidad cuando estudié. Pues imagínate qué presión tan grande. Y no crees que son poquitas preguntas, eso, así son bastantes. Te puedo asegurar que de esas dos materias eran como unas 12, 10 preguntas de cálculo. O sea, sí está pesado. Sí está pesado. ¿Y por qué te digo esto? Porque como no te permiten calculadora ni mucho menos formulario, muchas de las fórmulas, por ejemplo, de derivadas, de integrales o de identidades trigonométricas, te las piden que las utilices. O inclusive métodos para resolver límites, está súper complicadísimo. Para detallarte un poco más de esto, mira, en la cuestión de límites, que es donde venía más cargado mi examen, venía como, pues por ejemplo, utilizar límites indeterminados y pues ahí con una factorización podías tú eliminar esa indeterminación. Había otros casos donde me pedía calcular el límite de otra función, pero esa función tienes que racionalizar. Si sabes lo que es racionalizar, pues ya te das cuenta, ¿no? Porque involucra raíces cuadradas, imagínate. A mí me encanta, ¿no? Pero si tú estás como que en tus laureles y dices, no voy a estudiar eso. Yo que tú, si vas a aplicar el poli, aguas, cuidadito. Bueno, luego después, en la parte de derivadas, no son derivadas tan sencillas, alguna que otra sencilla, pero hay otras donde, por ejemplo, te piden segundas derivadas. Me acuerdo que venía una de función compuesta, que era función trigonométrica combinada con otra función trigonométrica adentro, y luego tienes que derivar dos veces. Está canijo eso. Y luego también había otra donde te ponían derivadas, no nada más de esas de x cuadrada, ¿no? Que está bien fácil. No, de raíces cuadradas o de raíces de otro orden y adentro otra función. O sea, de esas con la regla de la cadena. O sea, la regla de la cadena, neta, la vas a utilizar muchísimo en el examen. Así que apréndetela muy bien esa fórmula. Más aparte, pues las de exponencial, la logarítmica, porque también vienen de exponenciales. También tienes que memorizar pues las trigonométricas, ¿verdad? Las básicas también. Pero pues neta, tienes que estudiarle muy bien las derivadas y los límites, pero no sabes cuántas ganas tienes que echar, neta. Está muy, muy pesado. Y luego sin formulario, pues se pone cada vez más complicado. En la parte de cálculo integral, ahí también está muy impresionante porque también tienes que aprender las fórmulas de integrales, aplicarlas correctamente, de memoria, obviamente. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo vi mi examen, me di cuenta que algunos reactivos me pedían utilizar identidades trigonométricas para transformar una función a otra más sencilla. Imagínate que no te la sepas. Pues eso es cierto, la tienes mal. Y lo peor de todo es que si vas a aplicar alguna carrera demandada, una carrera complicada, pues eso es cierto, puede hacer la diferencia entre qué es o no qué es. Entonces ya sabes qué hacer, ¿verdad? Espero que tomes acción. En la parte de cálculo integral también viene una integral en especial que la recuerdo tanto que hasta me quedé así como que medio traumado, pero la pude resolver. Donde venía definida con números irracionales pi. Era de funciones trigonométricas. El asunto es que al momento de tú evaluar una función definida, pues tú sabes que tienes que sustituir el valor y calcular el número exacto. Si no te sabes los valores exactos de funciones trigonométricas básicas o ángulos notables, pues te va a tronar. Porque como no te vienen en el examen, pues las tienes que ingresar. Y luego lo tienes que poner con números exactos, nada que con decimales. Peor todavía, ¿no? Así que aguas. Acuérdate que abajo tenemos la guía resuelta y chécalo para que veas qué tipo de reactivos vienen en tu examen. Y los que tenían que ver conmigo también, ahí están. Así que ahí en la descripción, revísalo. También venían fracciones parciales, imagínate. Integración con fracciones parciales. Obviamente no te piden que lo resuelvas, pero que sí sepas detectar el caso. A mí me viene el caso 1, afortunadamente, pero puede venir el caso 1, 2, 3, 4, porque hay 4 casos. Y pues tienes que saber cómo resolverlas, porque ahí implica usar un método diferente para luego utilizar la integración. En la guía venía sustitución trigonométrica. Cuando estudié, pues la estudié muy bien, sustitución trigonométrica. No venía en mi examen, afortunadamente, pero no significa que no vaya a venir en tu examen, así que estudia también sustitución trigonométrica. Y también integración por partes, porque tampoco te vas a salvar de esa. No venía en mi examen, pero puede venir. Y ya por último, la parte de integral, por favor, estudia muy bien el cambio de variable, porque también se va a cargar muchísimo la mano en esa parte. Cambio de variable o método de sustitución, por favor, estúdiale. Pero a un nivel acá superior, pues te digo porque venía de esa parte. Me venía una exponencial utilizando ese método. Así que no me lo dejes al aventón así nada más. Y ya por último, para finalizar esta parte del examen de matemáticas del Politécnico Nacional, viene la parte de probabilidad estadística. Ok, en probabilidad estadística venían pues también como unos 10 reactivos, pero aquí me di cuenta que se cargaba mucho con el aspecto de la teoría de conjuntos. Que si hago sumas, diferencias, que si hago intersecciones, hago uniones entre conjuntos vacíos.
La verdad que sí está pesada esa parte porque tienes que saber cómo operar con ese tipo de números. No es lo mismo que las operaciones aritméticas. Digo, sí hay operaciones aritméticas involucradas, pero no todos se resuelven igual. Así que estudien muy bien esa parte porque esos términos de intersección, unión, diferencia, suma entre conjuntos, sí va a importar mucho. Y sobre todo si no sabes leer la simbología de conjuntos, pues también te va a dar cuello, ¿no? Cuidado con eso. Y ya por último, la parte de probabilidad venía todo lo que tiene que ver con permutaciones y combinaciones. En mi caso no venía un problema complicado. Me acuerdo que era un problema de una fila de 10 personas y te pedían que una parejita siempre estuviera junta y te pedían pues, cuántas combinaciones se pueden hacer o cuántas combinaciones, cuántas formas se pueden acomodar esas esa parejita para que estén juntos siempre y no se separen. Esa es una, ¿no? Y había otra donde te pedían calcular probabilidades simples. Entonces ese no era el problema, ¿no? Pues que era como que la suma de eventos deseados entre la suma de eventos totales, ¿no? Y está facilito esa parte, no hay tanto problema. En algunos casos te pedía con fracciones, otros con punto decimal, otros con porcentaje. Hay que saber cómo convertirlos, ¿no? Eso sí es importante. Y ya prácticamente ese es mi examen de matemáticas. ¿Cómo te pareció? Pues espero que te haya servido porque la verdad sí está pesado. La verdad que sí, si no estás preparado y si eso te impactó, pues significa que tienes que ponerte las pilas porque si no, alguien más va a llegar y te va a quitar ese lugar en el Politécnico Nacional. Cualquier duda que tengas, por favor, escríbenos. Ve los demás videos, please, s'il vous plaît, por favor, ¿sí? Y lo que te podemos apoyar, neta. Queremos ser parte... Quiero ser parte de tu formación, quiero ser parte de tu formación profesional y que seas mejor cada día. Así que nos vemos en el siguiente video.